Hola, vamos a referirnos brevemente a las células gliales para poder guiar el estudio de este tipo celular. El término de neuroglía y célula glial se atribuye a Rudolf Virchow, que en 1850, a mediados de 1850, a través de algunas publicaciones que se dieron a conocer, establecía que en el sistema nervioso central existían otros tipos de células que no eran neuronas, las cuales en ese momento no se estudiaban y sobre las cuales no se tenía más datos, y que Virchow consideró que era un elemento básicamente de sostén y relleno. Ese concepto de célula que rellena y que de algún modo tiene un papel secundario se extendió durante bastante más de un siglo. Y recién hace muy poco tiempo, hace unas décadas, que los científicos han comenzado a descifrar y a descubrir el papel verdaderamente significativo de las células gliales tanto en la fisiología como en la patología del sistema nervioso central. En este esquema se muestran algunos de los tipos de células gliales que vamos a mencionar muy brevemente. Esta es una neurona, aquí se encuentra un astrocito y otro, oligodendrocito y microglía o célula microglial. Nos vamos a referir básicamente a esos tres que son tipos de células gliales del sistema nervioso central. En otra oportunidad nos referiremos al sistema nervioso periférico. Los astrocitos tienen dos grandes tipos de morfología. Digamos. Se encuentran tanto en la sustancia gris como en la sustancia blanca. En la sustancia blanca, los astrocitos se denominan astrocitos fibrosos y adquieren esta configuración, de modo que tienen abundantes prolongaciones y esas prolongaciones son largas, delgadas, poco ramificadas, de modo que permiten identificar el soma de la célula. En la sustancia gris, en cambio, los astrocitos adquieren esta otra configuración que se denomina astrocitos protoplasmáticos. La diferencia fundamental es que las prolongaciones son extremadamente ramificadas y más cortas, lo cual hace mucho más difícil identificar el soma de la célula. Aquí vemos, por ejemplo, astrocitos fibrosos. Aquí hay un dibujo de un astrocito fibroso que señala que algunas de las prolongaciones terminan en expansiones perivasculares, de las cuales ustedes van a estudiar bastante. Aquí se ven en un corte coloreado mediante una técnica inmunocitoquímica algunos astrocitos fibrosos, también en la sustancia blanca, y son también coloreados mediante la técnica, la impregnación argéntica de Golgi. Observen que son prolongaciones entonces largas, muy ramificadas, que permiten identificar el soma. Esas expansiones perivasculares eh, forman parte del conjunto de elementos que rodean los vasos, que participan de las barreras del sistema nervioso, en las cuales ustedes tienen descritas algunos comentarios en otro video en esta misma plataforma. La otra configuración, los astrocitos protoplasmáticos, por ejemplo, cuando se observan en este esquema, se ve que las prolongaciones son mucho más ramificadas. También hay prolongaciones, expansiones, perdón, perivasculares y otras expansiones que toman contacto con fibras mielínicas. Pero entonces en la sustancia gris, esas prolongaciones, por ejemplo en la técnica de Golgi aquí, se ven muy ramificadas. Aquí se ve otro trocito del mismo tipo, protoplasmático, inyectado iontofóreticamente. Estamos entonces en la sustancia gris. Con la microscopía electrónica vemos fascículos de fibras mielínicas cortadas transversalmente. Este es el núcleo de un astrocito fibroso y este es su citoplasma. Y se ve que hay prolongaciones delgadas de este astrocito que se meten entre fascículos de fibras. Esto es lo que se llama un astrocito fibroso interfascicular.
Los astrocitos protoplasmáticos, en cambio, tienen, al estar en sustancia gris, además rodeados de neuropilo, una forma mucho más compleja y abigarrada, porque esas prolongaciones son muy ramificadas. Yo aquí he marcado el límite de una de esas prolongaciones. Se observa mucho más irregular y con muchas más ramificaciones, lo cual, junto a que está limitando con el neuropilo, lo que explica esas dificultades de observación. Todas estas particularidades ustedes las tienen en materiales de estudio en la plataforma. Los oligodendrocitos son células con pocas prolongaciones. Aquí se ven algunos en una preparación con la técnica de Golgi. El cuerpo es pequeño, redondeado, ovoideo, pequeñito, y da lugar a unas poquitas prolongaciones, 3, 4, se suelen ver con la técnica de Golgi. Aquí vemos un oligodendrocito con una imagen similar, pero obtenida mediante una marcación específica, mediante una técnica inmunocitoquímica, y aquí uno que ha sido inyectado iontoforéticamente, este es el cuerpo, y allí se ven las prolongaciones. Los oligodendrocitos, cada una de sus prolongaciones, termina relacionándose con fibras, a las cuales proporcionan una vaina de mielina, aunque de eso hablaremos en otra oportunidad. Por lo tanto, los oligodendrocitos participan en la mielinogénesis, en el sistema nervioso central. Las fibras mielínicas en el sistema nervioso periférico no son formadas por oligodendrocitos, sino por una glía periférica que cumple esta función en los nervios periféricos, que son las células de Schwann. Un tercer tipo de célula que nos importa como glía constitutiva del sistema nervioso central es la microglía. Aquí vemos una célula microglial en una preparación con una técnica de impregnación metálica desarrollada por Del Río Ortega. Se ve que es una célula con un cuerpo comprimido, irregular, en la cual se originan varias prolongaciones. Las prolongaciones son anfractuosas, irregulares, presentan ramificaciones, pero sobre todo esa forma irregular es lo que domina el aspecto de este tipo celular. Ya desde casi la década del 90 se está bien establecido que la microglía puede tomar distintos aspectos bastante diferentes en el sistema nervioso central, dependiendo de su estado funcional. A esto, como estado funcional, nos referimos a la glía en reposo o inactiva, que puede ser estimulada pasando a microglía reactiva, que puede llegar incluso a tener una forma ameboide similar a la de un macrófago. Aquí se ve, por ejemplo, una célula microglial inactiva, similar a la que mostrábamos en la diapositiva anterior, y aquí hay microglía reactiva. Ven que hay un aspecto marcadamente distinto. En la microscopía electrónica, las células microgliales se caracterizan por tener un citoplasma poco abundante cargado de elementos correspondientes a un aparato fagolisosomal muy desarrollado por su función macrofágica. Aquí vemos otra, el núcleo, el citoplasma, y todo esto es lisosomas primarios, secundarios, cuerpos residuales, todo este aparato, entonces, eh, que nos recuerda su función de tipo macrofágico. Todos los elementos de estudio y los materiales de estudio de estos temas y demás, algunos se encuentran disponibles en la plataforma y sobre todo hay algunos videos que también nos muestran cómo se ven estos tipos celulares en los diferentes preparados que tenemos en el curso. Esperamos que esta guía sea haya resultado de utilidad.